venir hasta aquí. Entonces, hoy tenemos la segunda sesión de nuestro seminario sobre la Gaia Ciencia, o la ciencia jovial. Habíamos visto en la primera el prólogo de 1886. Hoy vamos a empezar con el texto de la primera edición del 82. Vamos con el primer libro de la Gaia Ciencia. Y el ponente, como sabéis, va a ser el coordinador del seminario Nietzsche, que es Óscar Quejido. Es licenciado en Filosofía por esta universidad, en la que también obtuvo la suficiencia investigadora al final del máster de Estudios Avanzados de Filosofía. Es coordinador, ya lo he dicho, del seminario. Ha sido investigador con una beca FPI en la UNED, en el marco del proyecto de investigación Los escritos póstumos de Nietzsche, la edición crítica en castellano, que apareció en Tecnos, y actualmente es profesor asociado del Departamento de Teoría del Conocimiento, Estética e Historia del Pensamiento, donde elabora una tesis doctoral que está próxima a la conclusión sobre la conformación de la subjetividad bajo los presupuestos nietzscheanos, y que dirigimos Germán Cano y yo. Cuenta con varias publicaciones sobre este tema en revistas especializadas, y su ponencia, la de hoy, tiene por título Entre lo serio y lo jovial, o cuando la risa se haga instintiva. Como el replicante, la réplica correrá a cargo de Laura Rodríguez Samperio, que es licenciada en Filosofía, también por la UCM, y en Historia Moderna. Obtuvo la suficiencia investigadora en Filosofía con una investigación sobre la obra del primer Heidegger, dirigida por la profesora Carmen Segura, y también realiza su tesis doctoral con ella, y además es asimismo miembro del seminario Nietzsche Complutense. Entonces, sin más, le cedo la palabra al profesor Quejido. Bueno, por la presentación, a Laura por haber aceptado hacer la réplica de esta sesión, de esta segunda sesión, y a todos vosotros por como dice Mariano, haber hecho el esfuerzo de venir hasta aquí, o de no haber ido hasta Matadero, que ya uno no sabe cuál es el mayor esfuerzo. Pero bueno, en fin, después del que hubiera alcanzado en la primera sesión, en la sesión anterior, en la que abordamos un texto que era realmente difícil, como es el del prefacio a la ciencia jovial, o a la Gaia Ciencia, que se redacta 5 años después del libro primero, que es el que vamos a ver hoy. Pues bien, después, como os digo, del alto nivel de la sesión en las exposiciones de Víctor Berrios y de Rodrigo Castro, ya que no es nada fácil, no era nada fácil el otro día hacerse cargo de un texto tan corto y tan denso, con la fluidez que lo hicieron el otro día ambos ponentes, a los que agradezco nuevamente el esfuerzo realizado. Pues yo hoy voy a intentar que la sesión tenga un carácter, si me lo permitís, un poco menos denso, aunque no sé si podré, porque los temas que en general se abordan en el libro primero son bastante complicados. De todos modos, me gustaría valerme un poco del hecho de que estamos en un seminario de divulgación, y a riesgo de no decir grandes cosas o de no decir más que obviedades, aprovechar un poco la sesión de hoy para quizá intentar aclarar algunas cuestiones que suelen ser malentendidas cuando se lea a Nietzsche sin una dedicación muy grande a la filosofía. El tema general propuesto este año para delimitar nuestra lectura de la ciencia jovial es, como sabéis, la cuestión no poco amplia del arte y el conocimiento. Como todos sabéis, el proyecto de la ciencia jovial, o de la Gaia Ciencia, fue concebido inicialmente como una continuación de Aurora, y solo una vez que estaban redactados los libros sexto, séptimo y octavo de esta supuesta continuación, es decir, los que la obra actual serían este primer libro que vamos a ver hoy, el segundo y el tercero, pues solo después de redactar esos 3 libros, Nietzsche decide publicar una obra separada con un cuarto e importante libro. Por tanto, aunque las ideas recogidas en estos libros proceden, algunas incluso desde 1876, las alusiones directas a un libro titulado La ciencia jovial, o la Gaia Ciencia, como proyecto autónomo, no se producen en sus anotaciones hasta la primavera-otoño de 1881, un año antes de publicarlo. Dicho proyecto inicial quedaría recogido en la primera edición de 1882, como os decía antes, una segunda edición 5 años después, en 1887, en la que añadiría el prefacio, que ya vimos en la sesión anterior, el libro quinto, muy importante, además de las canciones del príncipe Vogelfrey, que completarían la obra tal y como se publicaba.
actualmente. Nietzsche es un autor tan grato de leer como difícil de entender correctamente en muchas ocasiones, y quiero hacer hincapié en esto de que se puede leer a Nietzsche correctamente, valga la osadía de decir algo así, pero sí que se puede leer de manera coherente en ese sentido, por lo menos, al menos en buena medida. En contra de lo que escriben muchos comentaristas o algunos comentaristas que han defendido con demasiada frecuencia y con demasiada insistencia la idea de que es posible afirmar casi cualquier cosa a partir del pensamiento de Nietzsche, pues bueno, es cierto que yo creo que puede haber cuestiones en las que Nietzsche no sea o no fue suficientemente explícito, o incluso en las que fue intencionadamente equívoco. Su escritura aforística, su estilo literario, su voluntad de no ser entendido fácilmente, como él mismo señalaba en varias ocasiones. Todo esto contribuyó a reforzar estas ideas de que se trataba de un pensamiento inasible, o bien de que faltaba un hilo conductor que engarzara todas las partes y cuestiones tratadas en la obra. Pero una cosa yo creo que es afirmar que en algunos momentos muy determinados un pensamiento pueda ser poco accesible o un poco oscuro, y otra muy diferente es afirmar que en razón de su momentánea dificultad de él se desprenda cualquier consecuencia, por disparatada que sea. En fin, en cierto sentido, con ello, estos autores, estos intérpretes daban continuidad a aquella otra idea que antaño sostenía que la filosofía de Nietzsche era incoherente y que tenía demasiadas contradicciones como para ser caracterizada como un pensamiento filosófico sistemático, racional. En fin, lo que quiero decir es que la obra de Nietzsche y su pensamiento se entienden y que por tanto se puede leer correctamente en este sentido, es decir, con coherencia y sistematicidad, y eso no implica que no pueda haber diferentes interpretaciones, como una, por ejemplo, la que voy a intentar yo hoy. Ahora bien, abordar la lectura de un único libro, como vamos a intentar hoy en un capítulo, en Nietzsche es una tarea complicada. Al leer un solo libro tenemos la sensación de que va saltando de un tema a otro y que raramente se mantiene una misma cuestión más de 2 o 3 aforismos seguidos. A excepción de las obras en las que adopta un tratamiento más sistemático y un desarrollo más al uso, el nacimiento de la tragedia o la genealogía de la moral, o en las ocasiones en las que él mismo pone un título a los libros o a las secciones, como si se tratase de capítulos, ayudándonos con ello a acotar la temática, pues si no es así, yo no veo la manera de leer estos libros como si se tratase de capítulos tradicionales, de libros en los que de manera sistemática se aborda cierta temática. Los libros de la ciencia jovial no tienen título, y encontrar un hilo conductor claro, como si hubiesen sido redactados con una intención temática que fuera oculta, una especie de acertijo que Nietzsche quisiera que descubriéramos en ellos, tampoco parece que sea razonable hacerlo así, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede afrontar la lectura de un único libro? Por mi parte, yo lo que he intentado, con el texto que os he enviado y con alguna aclaración más que voy a intentar añadir ahora, es conectar varias cuestiones aparecidas, aunque no agotadas en su desarrollo en el libro primero, a partir del tema propuesto precisamente para el seminario de este año, arte y conocimiento en la ciencia jovial. Solo de esta manera creo que podemos introducir una temática propia, ajena a la línea seguida por el libro, aunque no a sus intereses generales, y que nos permitirá delimitar o organizar nuestra lectura. Como es obvio, tampoco podemos agotar hoy todas las cuestiones referentes a 2 temas tan amplios y tan fundamentales como son los del arte y el conocimiento en Nietzsche, pero espero que poco a poco, a lo largo del curso, con lo aportado por cada uno de los ponentes en las diferentes sesiones, podamos ir dibujando y caracterizando el tema propuesto, precisamente para abordar la lectura de la obra este año. Y digo todo esto para justificar, en cierto modo, el carácter un poco inconcluso que muy probablemente tendrá, como habéis visto por el texto, esta sesión de hoy, y que espero se irá subsanando al acabar el curso este año, por lo dicho por mis compañeros en las siguientes sesiones. Y sobre todo también lo digo por otra cosa, porque en el libro primero y a lo largo de toda la obra aparecen cuestiones muy interesantes, pero que en principio no tendrán que ver de manera directa con los temas del arte y del conocimiento, y que por tanto también tendremos que dejar un poco de lado. Bueno, me propongo abordar varias cuestiones que a mi juicio pueden tener que ver con la caracterización que Nietzsche va a hacer del tema del conocimiento o de la ciencia y con el tema del arte, del valor de la creación para la vida, en un arco que ya, os adelanto, va a ir desde la seriedad hasta la risa, hasta la jovialidad. En este sentido, como señala el título,
trataré de acercarnos a la complicada cuestión de qué puede querer decir Nietzsche con expresiones del tipo incorporar la risa. Os adelanto resumidamente las cuestiones, como está en el texto, más generales que vamos a ver. El primer tema que me gustaría tratar es precisamente el que da título al primer aforismo del primer libro, el de la finalidad última de la existencia, que justo ahora me decía Mariano, es que ha sido coger uno de los más difíciles de todo el capítulo para seguir. Bueno, mi intención es que sirva un poco de pretexto para ir anunciando un poco los demás temas, porque me parece que recogen algunas cuestiones importantes que luego se pueden desplegando. Entonces, el primer tema, el que da título al primer aforismo del primer libro, el de la finalidad última de la existencia, en el marco de la tensión entre lo serio y lo jovial. El segundo gran tema remitiría a la cuestión de la recuperación de ciertos elementos negados por la metafísica y por el cristianismo. Una tercera cuestión, la construcción del ideal y el papel que éste desempeña y el que quizá debería desempeñar. Y por último voy a tratar de dar algunas claves, como decía más arriba, de qué debemos entender por la idea nietzscheana de incorporar la risa a partir de planteamientos similares expuestos en otros lugares, como el de la incorporación de la conciencia, que aparece un poco más adelante en el párrafo 11. En fin, estas ideas que con el tiempo van a desempeñar un papel fundamental en la conocida transvaloración de todos los valores, van a ser fundamentales para acercarnos al paso, yo creo, de lo serio a lo jovial, o el paso o la tensión, yo creo que sería mejor decir. Si bien este paso, como os digo en el texto, y esto es a mi juicio lo importante, no va a desechar lo serio. Por eso hablo de tensión y no de un paso en ese sentido. No va a desechar lo serio en la incorporación de la risa, sino no lo va a desechar sin más, sino que se va a impulsar a partir de ello. A partir de lo serio se va a impulsar. Un famoso apunte, el 1141 de 1881, entre otros textos nos van a ayudar a verlo. En fin, para ir presentando estas cuestiones, entonces, como os decía, la sesión va a correr paralela a una lectura detallada, en la medida de lo posible, del primer aforismo de este primer libro, que nos servirá como texto guía, podríamos decir, ya que en él, como os decía, se introducen todos los temas que acabo de señalar más arriba, de manera que podemos ir completando su lectura, por lo dicho, en otros aforismos de este mismo libro o incluso en otras obras de Nietzsche. Bien, pues vamos a empezar con la lectura de este libro primero. Vamos a leer el primer aforismo titulado Los maestros del fin último de la existencia, que remite al primer tema que os decía más arriba, el fin último de la existencia. Yo creo que conviene comenzar recordando que Nietzsche ha sido muy crítico ya en obras anteriores con cualquier propuesta que asuma el finalismo, tanto de la historia como de la existencia en general, es decir, con cualquier forma de teleología. ¿Vale? El aforismo comienza señalando que al contemplar a los hombres, Nietzsche siempre los encuentra ocupados en una única tarea, nos dice, la de hacer todo cuanto es bueno para la conservación del género humano. Y esto, continúa escribiendo, no lo hacen por un sentimiento de amor a la especie, sino sencillamente porque no hay en ellos nada más viejo, más fuerte, más inexorable e insuperable que ese instinto, y utiliza la expresión instinct, toda vez que precisamente ese instinto, y en alemán vuelve a escribir instinct, constituye la esencia, subraya esa palabra, cursiva la pone, de nuestra especie, de nuestro rebaño. Fin de la cita. Varias aclaraciones. En primer lugar, en la obra de Nietzsche hay una distinción no del todo clara, no del todo explicitada y que no siempre se cumple a rajatabla, pero que sí se desprende, yo creo, de su lectura y que se cumple en muchos textos suyos. Es una distinción que se da entre los términos alemanes, tal y como él los utiliza, instinct, que es este que ha aparecido, que se suele traducir como instinto, y por otra parte, trieb, que aparecerá ahora un poco más adelante en otro texto y que alude o se suele traducir más bien como pulsión o impulso, es decir, instinto frente a impulso. La diferencia entre pulsión e instinto, aunque como ya os digo, no es siempre tan clara y tan rajatabla, es que la mera pulsión, la pulsión o el impulso, parece remitir más bien a la fuerza interna, a la fuerza primaria, al impulso, mientras que el instinto implicaría cierto grado de estructuración, cierto grado de relación, cierto grado de desarrollo, de incorporación, ¿vale? Otra cosa importante, y es aquí donde va a surgir el problema que os acabo de mencionar, por el que esto que estoy diciendo no se cumple siempre a rajatabla en Nietzsche cuando lo leemos determinadamente,
por lo menos terminológicamente, aunque yo creo que sí a nivel conceptual sí que se va a cumplir esta distinción bien. Pues es que el problema es que, por lo que parece, la pulsión pura, como va a decir Nietzsche, no conlleva asociada, y esto es lo importante, de manera natural, ningún valor en sí mismo. Es decir, no se puede decir, por tanto, por ejemplo, que cualquier pulsión sea en sí misma buena o mala, por ejemplo. Mientras que el instinto sí conlleva ya una valoración. De hecho, podemos decir que un instinto, para Nietzsche, es una forma de valorar, aunque tampoco esta es natural. En Nietzsche nunca hay nada esencialmente por naturaleza, que sea esencialmente por naturaleza. Pues bien, si aceptamos que un instinto es algo construido y que surge precisamente de la solidificación o de la fijación de una determinada forma recurrente de relacionarse varios impulsos o varias pulsiones entre sí, es decir, de una determinada manera de establecer su jerarquía, pero no de manera natural, entonces, si esto es así, debemos suponer que para Nietzsche el valor de un instinto, de una determinada manera de jerarquizarse las pulsiones, podríamos decir, surge o se origina precisamente en ese momento en el que las pulsiones se contraponen unas a otras, estableciendo una jerarquía, ¿vale? Lo que Nietzsche nos va a decir es que ese valor que adoptan las pulsiones va a surgir de su confrontación con otras pulsiones, pero que, y esto es lo importante, nos dice que previamente, otras pulsiones que previamente han sido valoradas. Ya. Con este movimiento, Nietzsche hace completamente imposible encontrar el origen del valor de un instinto. ¿Vale? ¿Por qué decimos que un instinto es bueno o es malo? O de una pulsión. De manera natural. ¿Vale? Hace imposible que determinemos cuál es el valor de manera natural de un instinto o de una pulsión. Da igual. Es decir, es imposible pensar de manera natural la asociación entre una pulsión y su valor, o entre los instintos y sus valores. Si el valor de una pulsión depende del valor de las demás pulsiones, y ninguna de ellas es originariamente valiosa en sí misma, entonces no es posible encontrar un instinto o una pulsión que tenga un valor por naturaleza, ¿vale? Desde el que podamos valorar originariamente a las demás. Una segunda cuestión en relación al texto este que acabamos de leer, con el que empezábamos la lectura del aforismo primero, y también en relación con esto que acabo de decir. Nietzsche afirma que cierto instinto supondría, en ese texto que acabamos de leer, la esencia de nuestra especie, pero ha subrayado en el texto la expresión esencia. Entonces, debemos recordar que Nietzsche es completamente crítico no solo con la noción de finalidad, sino también con la de esencia, en el sentido metafísico del término. Por eso, esta esencia de nuestra especie remite, más bien, frente a la noción tradicional de esencia, a una esencia construida, y no natural, ¿vale? A una esencia cuya finalidad, cuyo telos, no vendría dado por la forma sustancial, si empleamos terminología aristotélica si lo preferís, sino que ha sido introducida precisamente, lo que nos va a decir es, por los maestros del fin último de la existencia. El argumento nietzscheano, resumidamente, sería: los maestros del fin último de la existencia atribuyen un valor a una determinada finalidad, piensan que es natural, a una determinada finalidad de la existencia humana, en virtud de una determinada esencia de lo humano. El problema, a juicio de Nietzsche, es que esa esencia es, en realidad, un instinto. Y, como a todo instinto, no es posible adjudicarle un valor en sí mismo, natural. ¿Qué está pasando aquí y qué consecuencias va a tener todo esto para lo que vamos a ver a continuación? Pues yo creo que el planteamiento de Nietzsche lleva implícito cierto giro, que es lo que os he contado un poco en el texto, por el que cambia el significado de los términos y el sentido de algunas palabras. En este aforismo Nietzsche nos está hablando de un fin último de la existencia, al tiempo que también entremezcladamente nos habla de la conservación de la especie y al mismo tiempo menciona algo así como una esencia de lo humano. Todo ello en un discurso que parecería sostener, al estilo del nuevo marco fijado por el darwinismo, que la conservación de la especie, tal y como ésta es por naturaleza, por esencia, al estilo de aquellos, por ejemplo, que sostienen que la esencia de lo humano es ser racional, por ejemplo, pues dependería al mismo tiempo de conservar esta esencia, ¿vale? Creo que lo que hay que entender es el giro por el que conservarse, para Nietzsche, no tiene nada que ver con algo así como mantenerse idéntico a sí mismo.
o lo que es lo mismo, no tiene nada que ver con la actualización, siguiendo un poco la terminología aristotélica, con la actualización del carácter más esencial de algo. Y hago una nueva precisión. El término conservación de la especie puede ser también extrapolado a cualquier especie natural, en sentido estricto, en el sentido más tradicional de, por ejemplo, las especies animales y entre ellas la especie humana. En este sentido, Nietzsche va a estar discutiendo con Darwin. También las especies no naturales, lo veremos luego. Yo creo que lo interesante de esta discusión, desde un punto de vista filosófico, y eso es lo que me interesa, y no tanto en un sentido estrictamente biológico, es la puesta en crisis de una visión de la naturaleza a partir de categorías identitarias, sustanciales, fijas, basadas en leyes, ¿vale? Y también su traducción a todo aquello que, como por ejemplo una comunidad humana con una estructura tradicional, justificaría su conservación, su mantenimiento en este sentido, y supervivencia con argumentos que son muy parecidos a una justificación natural de las cosas, ¿vale? Entra en crisis precisamente esa idea de lo natural. El naturalismo nietzscheano, por tanto, va a resituar a toda realidad en el marco de la naturaleza. El naturalismo nietzscheano pone a todo en el marco de la naturaleza. No hay realidades extranaturales, como ahora veremos más despacio al hablar del tema del ideal. Pero el naturalismo nietzscheano además va a rebatir la idea de una naturaleza en la que primarían, como os digo, nociones como las de ley, idéntico a sí mismo, sustancia o cosas así. Naturaleza como devenir. Desde la perspectiva tradicional y llevando la discusión al terreno filosófico, la conservación de nuestra esencia contribuiría a nuestra conservación como especie y también algo así como nuestra esencia, o la esencia del humano, contribuiría a nuestra conservación como especie y también a nuestra conservación desde un punto de vista material. En este sentido, nuestra actualización, podríamos decir, como seres racionales, en el caso de que la esencia del ser humano fuera el ser racional, por ejemplo, contribuiría a nuestra acumulación de conocimientos en una lógica o en una, como va a decir Nietzsche luego, economía pulsional, por la que cuanto más sabemos, más somos nosotros mismos y además más posibilidades tenemos de conservarnos. Vamos a ver, sin embargo, para Nietzsche conservarse no va a significar en ningún sentido mantenerse idéntico en este discurso ideológico que ha pretendido que con la conservación tiene que ver con algo así como mantenerse idéntico, sino que, por el contrario, conservar la especie va a tener que ver precisamente con no mantenernos idénticos a nosotros mismos. Es decir, como vamos a ver luego, va a tener que ver con destruir, con desarrollar, con crear y no tanto con conocer, en ese sentido que decíamos, en el que conocer actualiza nuestra esencia de lo más humano que hay en nosotros, además de ayudar a conservarnos como especie. Esto tendría que ver, aunque no vamos a entrar en ello por falta de tiempo, con la crítica a cierta manera de ser tradicional, de ciertas sociedades tradicionales, podríamos decir, es decir, con aquellas cuya pretensión es mantenerse haciendo exactamente lo mismo que hicieron sus antepasados. Y esto en un doble sentido, como os decía. Primero, porque así garantizan su conservación por medio de los conocimientos adquiridos y acumulados por sus ancestros, y porque además se mantienen, podríamos decir, identitariamente, en tanto que pueblo, como si hubiera una especie de esencia del pueblo o un espíritu del pueblo. Por ejemplo, haciendo lo que por tradición hacen los buenos esquimales, conservo la esencia esquimal, que por lo general además se sostiene gracias a un discurso mítico-religioso, y además consigo sobrevivir, conservo mi existencia en tanto que individuo en el frío hielo esquimal. Esta misma lógica sería lo que aplicamos cuando en lugar de esquimales hablamos de la humanidad entera. Haciendo lo que la humanidad entera, es decir, ser racional, tiene que hacer por esencia, si hace lo que tiene que hacer, pues entonces no solo se va a actualizar su esencia humana, sino que además va a conseguir conservarse la especie mucho mejor. En resumen, lo que quiero decir es que para Nietzsche, si algo caracteriza al humano es en definitiva su voluntad de cambio y no de conservación en el sentido tradicional, pero que en realidad esta fuerza coincide, como veremos, con la propia noción de vida. No es posible entrar en la influencia de Emerson, que al empezar el libro tiene ahí un pequeño moto, una pequeña cita. No voy a entrar en esta influencia de Emerson en Nietzsche, ni en ideas como las que acabo de exponer, la de la
exaltación, por ejemplo, de la fuerza de la voluntad, bueno, porque es evidente y sería complicado. Pero vamos, Nietzsche se va a confesar como un continuo y fiel lector de Emerson a lo largo de toda su vida, desde los tiempos que estudiaba en Forta hasta el final de su vida. En fin, lo importante es, en este sentido, entender que lo malo, lo cambiante, lo creativo, lo que no se adapta, es decir, lo vivo, podríamos decir, lo que está vivo, es lo que conservaría la especie, y no aquello que pretende fijar en forma de conocimientos morales o religiones la vida, una forma de vida, una economía pulsional, en definitiva, seria y no burlona o cómica. Pues bien, volvamos al primer aforismo otra vez de la ciencia jovial y al tema que nos ocupa, que a ver si aclaramos algo más lo que acabo de decir. Es fácil, continúa diciendo Nietzsche, sostener cierta división de los hombres en los términos de, y cito textualmente, útiles o dañinos, buenos o malos para el rebaño. Sin embargo, sigue diciendo, ante una reflexión más exhaustiva, nos va a decir, esta división entre, recuerdo, útiles o dañinos, buenos o malos, dice, no sirve para nada, no sirve de nada, porque, y cito textualmente, puede que el hombre más dañino también sea, en lo que concierne a la conservación de la especie, el más útil. Este tema introduciría, por tanto, la segunda de las cuestiones que me gustaría tratar hoy, que es la de la reivindicación en tanto que beneficiosos para la conservación, y ahora ya hemos visto que por conservación se pueden entender por lo menos dos cosas, el sentido tradicional y un sentido más dinámico de la conversación. Es decir, la recuperación de ciertos elementos, de ciertos instintos, de ciertas pulsiones que han sido despreciados por cierta forma de vida, centrada en la conservación desde un punto de vista estático, no dinámico, y por la tradición filosófica que la sigue. Antes de ver la justificación nietzscheana de por qué esto ha sido así, me gustaría hacer un par de puntualizaciones sobre este tema. En primer lugar, la idea de que aquello que ha sido considerado como bueno o malo, o como dañino o beneficioso, no implica, como acabamos de decir hace un momento, que esto sea bueno o malo por naturaleza, sino que esta caracterización, esta valoración, positiva o negativa, tiene una historia. No es natural nunca en Nietzsche, sino construida. Y por tanto, nada es esencialmente bueno o malo, o perjudicial o beneficioso. Una forma de argumentar muy parecida, como recordaréis, ya aparecía en el aforismo primero de Humano demasiado humano, en el que Nietzsche se preguntaba si no sería posible, en el fondo, que todo aquello a lo que llamamos, eso es lo importante, no es, sino llamamos bueno, no proceda en realidad de aquello a lo que llamamos malo. En este sentido, ha sido señalado el papel de Nietzsche como alquimista, por ejemplo, como aquel que es capaz de convertir lo más despreciable en oro o en algo valioso o malo. ¿Por qué es esto así, a juicio de Nietzsche? ¿Cómo debemos entender esta reivindicación nietzscheana de la utilidad para la conservación de todo aquello que ha sido denominado como malo? Sería la pregunta. Y dice Nietzsche, el hombre dañino, y cito textualmente, alimenta los instintos, y aquí utiliza la palabra no instinct como antes, sino tribe, en plural. O sea, el hombre dañino, nos va a decir, alimenta las pulsiones, debería decir la traducción, en este caso el traductor ha utilizado el instinto, pero debería decir, el hombre dañino alimenta las pulsiones sin las cuales la humanidad se habría debilitado o corrompido hace mucho tiempo. Lo que va a alimentar, fin de la cita, lo que va a alimentar este hombre, pues supuestamente dañino o considerado como perjudicial por la moral, son pulsiones o impulsos, en cierto sentido, más básicos que lo instintivo o que los instintos. En el sentido, por tanto, de que no pueden ser calificadas estas pulsiones como buenas o malas por naturaleza en sí mismas, porque responden o se identifican, como ahora veremos, con el puro acto de vivir, a juicio de Nietzsche. Podríamos decir, por tanto, que para Nietzsche todo instinto está compuesto por cierto número de pulsiones que han llegado a constituirse en dominantes y, por tanto, son las responsables de guiar nuestros procesos, tanto corporales como fisiológicos, como valorativos. Instintos, por ejemplo, como el del conocimiento o la compasión, que son valorados positivamente, se estructurarían en torno a pulsiones que no favorecen, según Nietzsche, la vida, aunque moralmente sean considerados como buenos. Pero la vida entendida dinámicamente
no es favorecida por algo así como el conocimiento o la compasión. ¿Cuáles serían las pulsiones o impulsos que han sido consideradas negativamente por la tradición pero positivamente por Nietzsche? El odio, la alegría por el mal ajeno, el afán de robo y de dominio, todo lo que en general, dice Nietzsche textualmente, estoy leyendo, se denomina malvado. Y utiliza la expresión, la palabra en alemán, böse, y continúa diciendo, todo esto, todas estas cosas, el odio, la alegría, el mal ajeno, el afán de robo y de dominio, forman parte de una sorprendente economía de la conservación de la especie, de una economía, en efecto, extremadamente costosa, derrochadora y, en términos generales, tremendamente insensata. Sin embargo, como ha quedado demostrado, y subrayo esa palabra, ninguna otra ha conservado a nuestra especie hasta el momento. Fin de la cita. Por tanto, lo que Nietzsche reivindica es la utilidad de estos impulsos o estas pulsiones en un juego que va a denominar economía pulsional o economía, en la que estas pulsiones, estos impulsos, aunque invisibles o devaluados por cierta tradición, han desempeñado un importante papel en la conservación de la especie. De lo que se trataría en realidad sería, según Nietzsche, demostrar su utilidad no reconocida hasta el momento. ¿En qué puede consistir esta economía y el papel que han representado estas pulsiones dañinas? Nos lo va a aclarar Nietzsche un poco después, en el aforismo 4, en la ciencia jovial, cuando escribe en un texto que yo creo que es fundamental para nosotros, que se titula Lo que conserva a la especie. Dice Nietzsche, han sido los espíritus más fuertes y los más malvados los que ahora han conducido a la humanidad hacia adelante. Siempre fueron ellos los que inflamaron una y otra vez las pasiones a punto de adormecerse. Toda sociedad ya establecida adormece las pasiones, despertando una y otra vez el sentido de la comparación, de la contradicción, del placer por lo nuevo, por lo arriesgado, por lo hasta ahora no probado, por medio, incluso, dice, de nuevas religiones y morales. Y eso lo veremos luego. Fin de la cita. Entonces, dos cuestiones que me hacen interesantes en este texto. La primera, con él aclaramos un poco el sentido de la conservación como permanente crecimiento y cambio, como el de lo malvado, también, como vamos a ver ahora. La segunda cuestión importante en este texto, y que la voy a dejar para más adelante, luego os lo recuerdo, refiere a esta alusión a que los fundadores de morales y de religiones también pueden ser considerados como instigadores de la conservación de la especie, pero de la conservación en un sentido nietzscheano, cosa que es curiosa, claro. Tal y como decíamos antes, entonces, lo que es llamado malvado o malo no responde a una esencia malo, una esencia de la maldad o algo malo por naturaleza, sino que, y esta es la clave, dice Nietzsche, cito textualmente, en todas las circunstancias, lo nuevo es lo malvado, así como lo que busca conquistar, busca derribar los antiguos límites y las antiguas prioridades. Así solo lo antiguo es lo bueno. Fin de la cita. Y tal como decíamos también, continúa escribiendo Nietzsche en este aforismo 4. Los hombres buenos de todos los tiempos son aquellos que extraen de lo profundo los viejos pensamientos y los hacen fructificar. Los labradores del espíritu, los que no generan nada nuevo, los que simplemente ahondan en viejos pensamientos ya conocidos, continuando con una tradición de pensamiento. No será posible desde esta nueva comprensión de la conservación, una conservación que tiene que ver con la vida entendida como dinámica, que tengamos que llamar, y dice, bueno a lo que conserva la especie y malvado en cambio a lo que perjudica a la especie. Y concluye Nietzsche diciendo, a decir verdad, los instintos malvados son tan útiles, tan conservadores de la especie y tan imprescindibles como los buenos, solo que su función es diferente. Fin de la cita. De manera muy similar, esta misma cuestión es abordada en el aforismo 19 también de este primer libro de la ciencia jovial, titulado Lo malo. En realidad debería traducirse por lo malvado y no por lo malo. Es un poco raro porque el propio traductor indica esta distinción entre böse y schlecht en alemán. El aforismo se titula böse, lo malvado, tendría que traducir, pero sin embargo lo ha traducido como malo. Pero bueno, lo que quiere decir es lo malvado, ¿no? En este aforismo 19, que se titula Lo malvado, escribe que todo tipo de odio, rivalidad, terquedad, desconfianza, dureza, avidez formarían parte de las, dice, circunstancias más fructíferas. Sin estas no es posible un gran crecimiento. Nuevamente la idea que relacionaría vida con crecimiento y con
y por tanto conservación con crecimiento, pero a partir de cosas como terquedad, desconfianza, rivalidad, dureza, avidez, todo este tipo de cosas. Un poco antes, en el aforismo 13, en un planteamiento que supone un claro adelanto de lo que más tarde sería la noción de voluntad de poder, que se titula Sobre la doctrina del sentimiento de poder, precisamente, Nietzsche recalca la idea de que todo juicio moral sobre la vida, sobre la existencia y sobre nuestras acciones, a partir de una supuesta, dice, finalidad, es en realidad un añadido. La vida en sí misma, entendida como confrontación de fuerzas, no es ni buena ni mala, ni tiene más finalidad que seguir conservándose tal cual es, como una dinámica y una lucha. Dice textualmente, nada modifica el valor último de nuestra acción si al hacer bien o al hacer daño tenemos que sacrificar algo, como tampoco cuando en ella arriesgamos nuestra vida como hace el mártir por su iglesia. Es decir, fin de la cita, bajo estas actitudes de sacrificar la vida, como si hubiera una finalidad en nuestras acciones, como hemos dicho, bajo estas actitudes Nietzsche va a encontrar una pulsión, una voluntad, no una finalidad, sino una pulsión. Una voluntad que trata de imponerse frente a otras. En ningún caso va a encontrar, como ha pretendido la tradición metafísica, el desinterés, sino todo lo contrario, un interés, ¿vale? Unos años después, en la genealogía de la moral, Nietzsche entrará a analizar más en detalle todo este proceso de idealización como una inversión que va a permitir la conformación de subjetividades resentidas, es decir, de una forma de valorar débil, nos va a decir que será precisamente aquella que nos imponga no solo sus juicios de valor, sino su propia forma de valorar. Aquella forma de valorar por la que lo verdaderamente valioso va a terminar residiendo en aquello que niega la vida, como confrontación precisamente, en virtud de sus pocas probabilidades de éxito, ¿no? Eso es lo que nos cuenta la genealogía de la moral, ¿no? Lo débil es eso que tiene muy pocas probabilidades de éxito en una confrontación y que invierte los valores o la forma de valorar para precisamente convertir lo malo en bueno y lo bueno en malo, en malvado. Pero no hay ninguna justificación que diga que por naturaleza eso es o bueno o malo, sino solo esa inversión llevada a cabo por una manera de entender la vida débil en ese sentido, que no soportaría la confrontación y que perecería en esa confrontación. De interpretaciones, no tiene que ser a vida o muerte, es una cosa simplemente valorativa. Volvemos al texto del aforismo primero, de este libro del libro primero de la ciencia jovial, y volvemos al punto en el que lo habíamos dejado. Introduce Nietzsche en este momento dos ideas que van a ser fundamentales. En primer lugar, cierta tensión de la que el planteamiento nietzscheano va a tratar de hacerse cargo, del mismo modo que en general yo creo que la filosofía de Nietzsche puede ser entendida como un esfuerzo siempre por dar cuenta de las tensiones y de las fuerzas que constituyen la vida. Y Nietzsche escribe: déjate llevar por tus mejores o peores deseos. En ambos casos seguirás siendo probablemente, en cierta medida, el promotor, el benefactor de la humanidad. Ahora bien, nunca encontrarás a quien como individuo sepa cómo burlarse, y es la primera vez que aparece la risa, la burla, que como individuo sepa cómo burlarse plenamente de ti, de tus mejores aptitudes. Nunca encontrarás a quien pueda hacerte sentir intensamente tu ilimitada pobreza de mosca y de rana, de tal modo que se ajuste a la verdad. Reírse de uno mismo tal como se debería reír para que fuera risa desde la verdad plena, dice Nietzsche. Por lo que parece Nietzsche entonces dice que la risa antropológica, podríamos decir, y en ese sentido Mariano hace 2 años ya abordó esta cuestión de la risa del nacimiento de la tragedia, pues esa risa antropológica, esa risa que todavía nadie ha sido capaz de proferir, nos va a decir Nietzsche, no se produce cuando hablamos de nuestros deseos. Nos dicen, en los deseos siempre encontraremos quien nos alabe, pero también quien nos critique. Los deseos es una cuestión de valoración. Es cuando hablamos de nuestras facultades, de nuestras mejores aptitudes, cuando debería producirse en realidad la verdadera burla. Solo cuando el hombre haya incorporado en la forma de un instinto, una estructuración, risa y sabiduría, solo entonces, nos va a decir Nietzsche, el hombre tendrá una ciencia jovial. La sabiduría de la risa y la risa que provoca la presunta sabiduría
Esa es la profunda verdad de que, y dice Nietzsche, la especie lo es todo, uno no es nadie. El símil de la rana, que va a aparecer en muchas ocasiones en Nietzsche, aparece también en este texto. La mirada de rana alude, o de mosca, alude siempre a una mirada superficial, a esa mirada perspectivista, incapaz de hacerse cargo de la completa verdad de la cosa, incapaz de proporcionarnos un conocimiento en sentido estricto del término. De ahí viene la risa. Cuando hablamos de nuestras facultades, de nuestras mejores aptitudes, es esa risa antropológica la que dice Nietzsche. En ese sentido, no es de nuestros deseos lo que se burla a la risa y donde incide directamente en atacar a la seriedad. En ese sentido, la seriedad tiene que ver con esa pretensión de que el conocimiento puede llevarnos a algún lado. No será hasta el famoso libro quinto de esta obra, de la Gaia Ciencia, el famoso aforismo 354 también, donde vamos a encontrar algunas aclaraciones más precisas respecto al genio de la especie, al papel de la conciencia como supuesta facultad, precisamente, como esa aptitud mejor entre las mejores aptitudes, la mejor de las mejores, como para llegar a convertirse precisamente en la supuesta esencia del hombre, que es lo que va a hacer toda la filosofía metafísica, convertir nuestra facultad de la conciencia en base, recordad a Descartes, del posible conocimiento, ¿vale? En la Gaia Ciencia va en el libro quinto, precisamente, en el aforismo 354, va a tratar esta cuestión, ¿no? No quiero adelantar acontecimientos que con seguridad van a aparecer en el momento en el que veamos más despacio ese libro quinto, pero es posible encontrar un antecedente de esta importante cuestión en el aforismo 11 de este primer libro de la ciencia jovial, en el que se va a destacar no tanto la verdadera función de la conciencia, que a juicio de Nietzsche va a ser la comunicación. Dice, si la conciencia sirve para algo, no es para fundamentar toda la seriedad del conocimiento, sino para fundamentar la comunicación. Y entre sus desventajas en el aforismo 11 nos va a decir, la conciencia es el último y más tardío desarrollo del orgánico y por consiguiente lo más imperfecto y debilitado. Está ahí la cita. Es bien conocida la posición que va a adoptar Nietzsche respecto a la conciencia y completamente negativo, y sobre el papel que le ha atribuido la metafísica como origen precisamente del conocimiento, como origen de toda la construcción de ese edificio que podríamos llamar la seriedad del tratamiento de las cosas, del mundo. Sin embargo, parece más interesante destacar en este aforismo 11 este pasaje en el que Nietzsche anuncia en términos muy parecidos a como lo ha hecho en el aforismo primero de la ciencia jovial, en relación a la risa incorporada, cierta tarea pendiente para la conciencia, nos dice. Y leo textualmente. Queda un pendiente, una tarea, y subraya esta palabra, completamente nueva y que precisamente ahora empieza a amanecer ante los ojos del hombre, aunque apenas es reconocible con claridad. Incorporarse al saber, la conciencia, y hacerse instintiva, la conciencia. Una tarea que solo será vista por aquellos que hayan comprendido que hasta ahora solo nuestros errores se habían incorporado y que toda nuestra conciencia sobre nosotros mismos descansa sobre errores. Fin de la cita. Cualquier conocimiento que tome como punto de partida una facultad como esta, como la conciencia, será un conocimiento que podrá tener incluso peligro, podrá poner en peligro nuestra vida, dice Nietzsche, así como la conservación de la especie. En este sentido, la seriedad, aquella actitud que, ligada al optimismo socrático, pretendería la posibilidad de un conocimiento cierto y verdadero, un conocimiento que toma como punto de partida una facultad como la conciencia, y como os decía antes, recordad un poco a Descartes en este planteamiento, y que constituye para la antropología y la moral de corte metafísico la esencia del hombre, lo que estamos hablando desde el principio del tema, ¿no? Una conexión ahí entre la esencia del hombre, es la conciencia, es la forma de ser serio, es la construcción del conocimiento, es la construcción de la verdad, ¿vale? Pues esta esencia del hombre debe ser, en cierto sentido, contrarrestada, esta conciencia del hombre como esencia del hombre, en un planteamiento en el que cuanto más se actualice esa esencia, más humanos seremos, más nos conservaremos como especie. En cierto sentido tiene que ser contrarrestada por la risa, por una risa incorporada, no consciente, sino algo que interiorizado en la forma final de un instinto, una risa que sea malvada, partiendo precisamente de esa capacidad de creación, una risa que sea malvada e inconsciente, que va a salvaguardar la vida es la propia existencia como creación,
¿vale? Así se va a conservar la vida creativamente. La especie lo es todo, uno no es nadie en este sentido, incorporando precisamente la risa. Antes de continuar me gustaría señalar una cuestión que creo que es importante. En todo este primer libro se va a poner el acento en todo aquello que tiene que ver con las pasiones, en este sentido, claro, con los deseos, con la verdadera vara de medir empleada por Nietzsche frente a criterios más racionales, más que tienen que ver con situar como piedra angular del edificio de la seriedad a una característica como la conciencia, ¿vale? Por ejemplo, en el segundo aforismo titulado La conciencia intelectual, Nietzsche señala cómo la mayoría de la gente, dice textualmente, carece de esta conciencia intelectual, porque la mayoría de los hombres no encuentra en absoluto despreciable creer en esto o en aquello y vivir de acuerdo con ello, aunque no sea consciente previamente de las últimas y más seguras razones a favor o en contra. Fin de la cita. Si leemos con atención, en realidad lo que Nietzsche no tolera o lo que asume como criterio para sí mismo, para evaluar a los hombres, no es si se es consciente o no de esas razones, sino el hecho de no sentir la necesidad de conocerlas, las razones por las que me guío en la vida. Es un deseo, es decir, dice textualmente él, el anhelo más íntimo y la más profunda necesidad. Es eso, aquello que finalmente va a distinguir a los hombres. Y no se tratará, como ya nos había aclarado en el aforismo anterior, en el 1, como habíamos visto antes, de aquella división entre hombres como útiles o dañinos, buenos o malos, sino que lo que va a dividir a los hombres precisamente, según el criterio nietzscheano, es que sientan la necesidad de entender de qué va eso que hacen. Cada uno de ellos haga lo que haga. Ese es el verdadero criterio para distinguir a unos hombres de otros, y no la conciencia, lo verdadero, si son útiles para la especie o no, en ese sentido tradicional. Dice Nietzsche textualmente, encontrarse en medio de esta redum concordia discos, esta armonía disarmónica de las cosas, y de la total y maravillosa incertidumbre y ambigüedad de la existencia, ¿vale? La naturaleza o la existencia como devenir, maravillosa incertidumbre y ambigüedad, nada que suponga que en el devenir hay identidades, sustancias, leyes naturales que nos permitan por medio del conocimiento acceder a ello, sino encontrarse en esta maravillosa incertidumbre y ambigüedad de la existencia y pese a eso no preguntar, dice Nietzsche, no estremecerse ante el deseo y el placer de preguntar, eso es algo que considero como despreciable. Este es el verdadero criterio de Nietzsche para distinguir a los hombres en ese sentido y no el si son útiles, el si son buenos, el si son dañinos o algo parecido. Y sin embargo, retomando el tema de la risa y de la sabiduría, el tema de la incorporación y la conciencia, Nietzsche continúa escribiendo en el aforismo primero. Hasta que llegue ese momento de la incorporación de la risa, las cosas son completamente diferentes. Hasta ahora, la comedia de la existencia no ha llegado a ser consciente de sí misma, ya que sigue dominando el tiempo de la tragedia, el tiempo de las morales y de las religiones. Fin de la cita. Y ahora es cuando quiero retomar esa idea que habíamos dejado antes un poco solo enunciada más arriba, al hablar del paralelismo establecido por Nietzsche entre lo malvado, como aquello que solo desde una perspectiva débil y lo creativo, ese paralelismo entre lo malvado y lo creativo, o eso que desde una perspectiva débil ha sido llamado como malo, ¿vale? Y Nietzsche va a decir, bueno, pues era malo, pero es que es lo que al final conserva la vida, la creatividad. Bueno, pues todo aquello que busca la transformación y la destrucción como una única forma de crear, pues Nietzsche nos va a advertir que ese momento, a pesar de todo, también en ocasiones se había dado entre los creadores de morales y de religiones. Ese momento creativo, claro, cuando tú creas una religión, una moral, también estás creando algo, ¿vale? También estás generando algo creativamente. En este momento del primer aforismo de la ciencia jovial, Nietzsche se pregunta, ¿qué significa pues la continua aparición de estos fundadores de morales y de religiones? Esos primeros instigadores de la lucha por las valoraciones morales, esos maestros de los remordimientos de conciencia y de las guerras de religión. Resulta una evidencia palmaria, responde el propio Nietzsche, que esos trágicos trabajan por el interés de la especie, aun cuando ellos prefieran creer que lo hacen en interés de Dios.
también ellos promueven la vida del género, en la medida en que promueven la creencia en la vida. O sea, que generar ideales, Nietzsche, que está en crítico con el idealismo y con los ideales, con todo aquello que tenga que ver con una naturaleza extranatural, precisamente nos dice que cuando generamos ese tipo de ficciones, también estamos fomentando de alguna manera la conservación de la vida y de la especie, ¿no? Entonces, ¿qué es esta creencia en el valor de la vida? Esta creencia en que la vida es valiosa, dice, por sí misma, que impulsa la acción de los hombres, como cuando se inventa una religión o una moral, ¿no? En la forma de una moral o en la forma de los principios de la religión, ¿no? Que es esa creencia en que la vida, estos son los creadores de la finalidad última de la existencia, ¿no? Los que consideran que la vida tiene un valor por sí misma, ¿no? Pues en ocasiones aquello que no es más que el impulso a la conservación de todos los hombres aparece adornado, dice Nietzsche, con un séquito de razones, para hacernos olvidar que él, en última instancia, no es más que un impulso. O sea, que todos estos creadores de religiones realmente no siguen más que un impulso. Es decir, que a partir de ese momento se presentará bajo la forma de un debe, se presentará como un ideal, entra en escena esta palabra, afirma Nietzsche, el maestro de la finalidad de la existencia, va a decir Nietzsche. O sea, el maestro de la finalidad de la existencia es ese que crea la ilusión de que vivir es un valor en sí mismo, ¿vale? De que genera ese ideal que conduce a los hombres, ¿no? Para que, dice Nietzsche textualmente, lo que aparece como necesario, espontáneo y sin fin, o sea, la propia vida, se presente ahora, dice, como un hecho dirigido por algún propósito. Eso es lo que están haciendo los maestros de la finalidad de la existencia. Esos idealistas que a lo que es la propia vida le atribuyen una finalidad, ¿vale? Extranatural, incluso, ¿no? Entonces, como un hecho dirigido por algún propósito. El maestro de la finalidad de la existencia inventa, nos dice Nietzsche, y de ahí, como antes veíamos, su lugar entre los malvados y entre aquellos que quedan, inventa una segunda existencia diferente, sacando a la vieja existencia ordinaria de sus viejos y ordinarios quicios, dice textualmente, y fin de la cita, ¿vale? O sea, que realmente crea, pero lo que está haciendo es crear donde ya había algo, está haciendo ahí una transposición en ese sentido, una inversión que le está llevando a generar un ideal donde ya había realmente la propia vida funcionaba ya así. El inventor, entonces, de mundos ideales, dice Nietzsche, en absoluto quiere que nos riamos de la existencia, dice textualmente, ni siquiera de nosotros mismos. ¿Vale? De esta manera, con cada intervención de este héroe, que es como le llama, de este maestro de la finalidad de la existencia, sin lugar a dudas, algo nuevo hace también su aparición. Desde luego, hay alguna creación en ese sentido. Pero, sin lugar a dudas, también hace su aparición, dice Nietzsche, la contrapartida de la risa. Es verdad. Es decir, la seriedad aparece ahí. En el momento en el que se hace así, en el que el creador de la finalidad de la existencia funciona generando un ideal, funciona precisamente y hace su aparición la contrapartida de la risa, dice textualmente. Es cierto que, como señala Nietzsche, a la larga la risa y la razón y la naturaleza han terminado por dominar sobre cada uno de estos grandes maestros de la finalidad. Es decir, que al final la risa absorbe toda esta seriedad. Pero bueno, se plantea por tanto algún tipo de dialéctica entre la risa y la seriedad, una especie de ley de flujo y reflujo, y lo dice textualmente. Yo le llamo dialéctica, pero es una expresión que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Una ley de flujo y reflujo entre la seriedad y la risa, ¿vale? Con la que introducimos la última de las cuestiones que me gustaría tratar hoy aquí. A pesar del juicio negativo que en general le merece a Nietzsche la seriedad y todo lo que ésta representa, en un momento determinado va a afirmar su valor para la existencia. Dice Nietzsche, la vida y yo, tú y todos nosotros, unos con otros, llegamos a ser una vez más y durante cierto tiempo interesantes, y subraya la palabra interesantes, cuando estamos actuando de manera seria. Me gustaría entonces que nos detuviéramos un momento en esta cuestión de que gracias a la seriedad nos hagamos por cierto tiempo interesantes, dice, los humanos.
ya que algunos años después Nietzsche retomaría este mismo planteamiento en un famoso texto que da idea de la importancia que llegaría a tener este tema, aquí un poco esbozado rápidamente. En el aforismo sexto del libro primero de la genealogía de la moral va a retomar la cuestión del animal interesante, en el que nos hemos convertido gracias a la seriedad. Y fijaos lo que va a hacer en muchos de los términos en los que lo va a hacer precisamente en muchos de los términos en los que la ciencia jovial ya anunciaba el tratamiento de esta manera. Dice textualmente: con cierta ecuanimidad, sin embargo, se podría añadir que solo sobre el suelo de esta esencialmente peligrosa forma de existencia, la sacerdotal, está contando cómo se generan precisamente, dice, vamos a mirar en los interiores de cómo se generan los ideales, cómo se generan, y se pone a explicar cómo generan, y entonces explica cómo se divide la humanidad en un momento determinado entre los nobles y los sacerdotes. Dice, una cierta ecuanimidad, sin embargo, se podría añadir que, con cierta ecuanimidad se podría, sin embargo, añadir que solo sobre el suelo de esta esencialmente peligrosa forma de existencia humana, la forma sacerdotal, el ser humano en general ha llegado a convertirse en un animal interesante, que solo aquí el alma humana ha adquirido profundidad en el sentido más elevado y se ha hecho malvada. Invierte nuevamente. O sea, realmente lo malvado vuelve a aparecer en un giro otra vez, cuando precisamente nos dice, si es que lo que conserva la vida es lo malvado. Critica la forma seria, pero dice, 6 años después, dice, con la seriedad realmente es la mejor manera de hacernos, en un giro nuevo, verdaderamente interesantes, verdaderamente malvados. A mí me supera esto, completamente ya, o sea, porque ya me parece que riza el rizo, ¿no? Porque, bueno, ya, entonces, pero de alguna manera lo que sí propone es que la seriedad, o sea, yo lo que quiero decir, lo que finalmente quiero decir es que parecería que la risa quiere acabar con la seriedad, y no es eso, sino que lo que va a decir es esa risa incorporada junto a esa seriedad, de alguna manera también incorporada, van a producir una profundidad mucho más grande que la simple risa simplona un poco. Esta risa es mucho más interesante, esta risa que se provoca cuando incorporamos de alguna manera la risa y la seriedad también. Un poco más adelante, en el parágrafo 7º de la genealogía de la moral, del primer libro de la genealogía de la moral, y con la misma intención escribe: a decir verdad, la historia de la humanidad sería algo muy inepto sin el espíritu del que la han animado los impotentes. O sea, la historia de la humanidad sería algo muy inepto sin que toda esa debilidad, sin que todos esos sacerdotes, sin que toda esa forma de valorar débil precisamente haya añadido algo, ¿no? Haya hecho algo al hombre, le haya convertido al hombre como un animal interesante. La seriedad, entonces, bajo la forma del ideal, ha terminado por modificar, y vuelve a decirnos en el aforismo primero de la ciencia jovial, cito textualmente, a pesar de todas las risas correctoras, a pesar de que la risa siempre está corrigiendo a esa seriedad un poco estructuradora y de la naturaleza y todo este tipo de cosas, pues a pesar de todas las risas correctoras, la naturaleza humana ha terminado por modificar la propia naturaleza humana, nos dice la seriedad. Esta naturaleza, que como dijimos al comienzo de nuestra sesión, solo puede ser entendida como tal en tanto que permanente construcción, pero que a partir de un determinado momento adquiere una nueva necesidad. La necesidad, nos dice Nietzsche, ¿en qué consiste eso precisamente, esa profundidad? En la necesidad de creer periódicamente que la vida tiene un valor por sí misma, tiene la necesidad de la seriedad, aquello que, por otra parte, como veíamos, nos convierte en animales interesantes y que tanto va a fascinar a Nietzsche. Esta seriedad que no ha hecho más que restarnos la posibilidad Por tanto, seriedad y jovialidad se alternan desde una perspectiva general para Nietzsche, en un sentido en el que él mismo comprende que no es posible ni conveniente eliminar ninguna de las dos. Voy a acabar citando un fragmento de las anotaciones de Nietzsche, como os decía antes, escrito precisamente en estos años en los que prepara los textos para la primera edición de la ciencia jovial, y que yo creo que es muy significativo y que no voy a comentar, simplemente prefiero que acabe Nietzsche con esas palabras. Dice: acerca de la filosofía de la indiferencia.
lo que anteriormente estimulaba con mayor fuerza, actúa ahora de manera totalmente distinta. Solo será visto y se dará por válido como juego, las pasiones y los trabajos, en principio será desechado como una vida en lo no verdadero, pero será estéticamente disfrutado y cuidado como forma y estímulo. Nos situamos frente a lo que anteriormente constituyó la seriedad de la existencia, como si fuéramos niños. Mas nuestra aspiración por lo serio es la de comprender todo como en devenir, negarnos como individuo. Recordar la frase esa que hemos dicho, ¿no? Lo que cuenta es la especie, no el individuo. Lo que no cuento soy yo como individuo. Negarnos como individuos, mirar al mundo en lo posible desde muchos ojos, vivir con los instintos y quehaceres para hacerse ojos con ellos, abandonarse temporalmente a la vida para después reposar con el ojo temporalmente sobre ella, sustentar los instintos como fundamento de todo conocer, pero saber en dónde se convierten en enemigos del conocer, aguardar en suma hasta qué punto se pueden hacer cuerpo, el saber y la verdad. Ese es el tema de la incorporación de la conciencia, la incorporación de la risa. Hacer cuerpo, el saber y la verdad. Y hasta qué punto acontece una transformación del hombre cuando finalmente todavía él solo vive para conocer. Y yo por mi parte, nada más. Muchas gracias.